que hace, recibe el nervio. De aquí lo envía a las áreas 21 y 22, que son las áreas auditivas secundarias. Esto, su función sí es un tanto más compleja, porque recibe los fonemas, es decir, por ejemplo, la palabra mamá recibe a. Y es aquí hasta donde se va a sintetizar y se va a formar la palabra mamá. O las distintas palabras que escuchamos es aquí donde se van a unir los fonemas y a formar las palabras. Una vez que se forman las palabras, en estas mismas áreas hay unas áreas de memoria. ¿De acuerdo? Estas áreas de memoria son encargadas de almacenar los significados que nosotros vamos aprendiendo cuando adquirimos el lenguaje. Nosotros sabemos que es una silla gracias a que subimos el significado de que es una silla conforme fuimos creciendo. Entonces, una vez que llegan aquí las palabras, se van al área de almacén y sacan el significado de esa palabra. Por ejemplo, una manzana es una fruta y se come. Entonces, hasta aquí es donde nosotros realmente escuchamos y entendemos. Antes, solo es transmisión de sonidos, que es complejo, como ya vimos, pero es solo transmisión de sonidos. ¿De acuerdo? Y una vez de aquí ya pasa a las áreas terciarias, que es la 39 y la 40, que ya son sus funciones más complejas. Su función es ya darle un contexto a la palabra, es decir, aquí, por ejemplo, aquí llega la palabra limón, y sabemos que es una fruta, pero una vez que llega ya a las áreas 31 y 40, que son las áreas terciarias, sabemos que es una fruta que puede ser color verde o amarillo y que tiene un sabor un tanto ácido, es decir, ya le damos un significado más amplio de las palabras. Entonces, es hasta el cerebro donde realmente escuchamos. El oído, su función es muy importante porque pues, sin el oído nada, no llega al cerebro nada, ¿no? Pero el cerebro es donde realmente interpretamos lo que estamos escuchando. ¿Qué es la sordera o la hipoacusia? Es una disminución en la capacidad de oír. Esta hipoacusia puede ser la alteración desde la oreja hasta las áreas del cerebro. Es decir, hay sorderas centrales, es decir, sorderas donde el nervio auditivo está normal, el oído está normal, pero lo que no está funcionando son las áreas del cerebro encargadas de interpretar los mensajes que están llegando. Entonces, la hipoacusia no solo se limita al oído. Se vio que la sordera tenía una mayor incidencia que los errores innatos al metabolismo. De ahí que se empezó a tener un boom el tamiz auditivo y la detección temprana de hipoacusia. Cuando se dieron cuenta que la hipoacusia era muchísimo más frecuente que el hipotiroidismo congénito y que otras patologías metabólicas. Más o menos de 1 a 6 por cada 1000 de recién nacidos sin factores de riesgo pueden llegar a tener hipoacusia, y de unos 8 a 9 por cada 1000 con factores de riesgo llegan a tener hipoacusia. En la última estadística de la INEGI que publicó en el 2013, el 6.6% de la población de México tiene alguna discapacidad. De este porcentaje, el 7.3% corresponde a niños de 0 a 14 años, es decir, es ahí donde nuestro programa va a incidir en esta población. Más o menos en 6.1 millones de hogares en México hay al menos una persona con discapacidad en ese hogar, y en México la distribución por sexo de las discapacidades en general son 52.3% para mujeres y 47.7% para hombres. Por problemas antes o durante el nacimiento es la causa de discapacidad en el 68.9% de niños y 53.9% de jóvenes. Es decir, que es aquí también el grupo donde nosotros vamos a incidir, porque fueron situaciones que pudieron provocar en algún momento hipoacusia antes del nacimiento o durante el mismo. Las causas de discapacidad en México son estas, y problemas donde entraría la discapacidad que nosotros atendemos está en tercer lugar y corresponde al 15% de los casos. ¿Cuántos de estos son hipoacusia? En porcentaje no lo manifiesta, pero sí manifiesta que es la tercera causa de esta discapacidad, es la auditiva. La cuarta es la del lenguaje y la quinta es la mental. Aquí la importancia de esto es que si nosotros incidimos en muchos de los casos, si incidimos en la discapacidad auditiva, de manera indirecta vamos a incidir en la discapacidad del lenguaje. Porque muchos niños tienen retraso en el lenguaje porque no escuchan bien. Entonces, en muchos casos, no en todos, porque hay otros problemas que no por otras causas, pero sí en su gran mayoría, los niños llegan a tener hipoacusia y por eso no desarrollan el lenguaje. ¿Cuál es la clasificación de la hipoacusia para que tengan un contexto general? Nosotros, estos son los decibeles, estos de este lado. Estos son decibeles. Y estos son la gama de frecuencias que nosotros escuchamos. Nosotros tenemos la capacidad de escuchar desde sonidos muy graves hasta sonidos muy agudos. La mayor cantidad de estos sonidos, que no tenía pila, ya recargó, a ver cuánto dura.
La mayor cantidad de estos sonidos se encuentra entre 125 y 8000 Hz. 8000 Hz es una frecuencia muy aguda y 125 Hz es una frecuencia muy grave, que son entre estas frecuencias se encuentra la mayor cantidad de sonidos del medio ambiente. Y estos son los decibeles, es decir, es como el volumen que le vamos poniendo al sonido. El volumen normal que debemos de escuchar son de 20 decibeles o menos. De 20 a 40 consideramos una hipoacusia superficial, de 40 a 60 una hipoacusia media, de 70 a 80 una hipoacusia severa y más de 80 una hipoacusia profunda. La mayoría de nuestros pacientes con problemas o factores adversos al nacimiento tienen una hipoacusia profunda. Ahora, la sordera congénita, el 50% son agentes ambientales y el 50% son aspectos genéticos. Dentro de los agentes ambientales están todas aquellas situaciones adversas durante el embarazo, al momento de nacer o inmediatamente después de esto. Entonces aquí es el 50%. Anteriormente el tamiz auditivo solo era para niños con factores de riesgo. Entonces entraba ese 50, pero el otro 50 se nos estaba escapando, que eran niños que nacían totalmente sanos, pero que podían tener una carga genética para tener un problema de audición. De estos 50%, el 30% va a ser sindromático y el 70% no sindromático. ¿A qué se refiere con esto? Con sindromático es que va a haber algunas otras malformaciones aparte de la hipoacusia. Y aquí están unos de los síndromes más frecuentes que llegan a tener hipoacusia. Y el 70% es no sindromático, es decir, que lo único que tiene es hipoacusia, no tiene ninguna otra malformación. De estos, a su vez, se dividen de acuerdo al tipo de herencia. Autosómico dominante, el 21%. Es decir, que generalmente en la generación previa hay alguien con problema de audición desde el nacimiento. Autosómico recesivo es el 77%, es decir, que a lo mejor no fue la generación previa, sino 2 generaciones antes es quien tuvo el problema de audición. Entonces aquí, esto es mucho importante porque muchos llegan, pues nada más se acuerdan de los abuelos, pero a lo mejor fueron los bisabuelos los que tuvieron este problema de audición y ya no se acuerdan de ello o no lo saben, y es hasta su hijo donde está presentando nuevamente el problema de audición. Entonces sí es un porcentaje muy importante de pacientes que no pueden tener un antecedente directo de hipoacusia en la familia. Hígado al es el 1% y el mitocondrial es el otro 1%. Ok. Las emisiones otoacústicas. Las emisiones otoacústicas es un sonido que produce el oído. Nosotros mandamos un sonido al oído y las células pilosas, como les mencioné, si se acuerdan, estas se movían. Estas son externas y estas internas. Las externas, al moverse, producen ese sonido que va a ser captado por los aparatos que cada uno de ustedes tienen en sus unidades, y eso significa que estas células están funcionando bien. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las emisiones otoacústicas. Las emisiones otoacústicas desaparecen cuando hay una pérdida o una hipoacusia mayor a 40 decibeles. Es decir, cuando ya tienen una hipoacusia media, en adelante, más profunda, ya no van a aparecer las emisiones. Un paciente con hipoacusia superficial pudiera tener las emisiones presentes. Las emisiones otoacústicas no diagnostican sordera, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, no se puede dar el diagnóstico, es decir, ustedes no pueden dar ese diagnóstico, ¿no? Porque a veces los pacientes llegan todos asustados. Entonces, hay muchas causas por las que puede no haber pasado el estudio, es necesario confirmarlo, y el único equipo que diagnostica la hipoacusia son los potenciales. Los potenciales auditivos, que los estudian, si se acuerdan de lo que vimos hace rato, pues estudian ese nervio desde que sale del oído, de la cóclea, del caracol, hasta que llega hasta el cerebro, ¿de acuerdo? Ese nervio es el que nosotros vamos a valorar con los potenciales auditivos. ¿Qué hacemos? Le ponemos unos audífonos al paciente, le ponemos unos electrodos que van a registrar la función del nervio auditivo. Requiere una preparación previa del paciente, necesita estar desvelado, necesita un día antes bañarse con jabón neutro y unas indicaciones que ahorita les voy a dar de manera más precisa. El estudio, dependiendo del paciente, puede durar desde 40 minutos a 2 horas. Es decir, entre más anormal salga, más tiempo va a durar el estudio. Entre más normal salga, es mucho más rápido. Entre menos se detecta el paciente, es muchísimo más rápido también. Contigo.